Algunas historias no deberían ser reales, pero lo son. ¿Qué ocurre cuando el éxito, la fama y el poder desaparecen de un instante a otro? Las vidas de estas personas parecen guiones sacados de películas imposibles, pero cada una es tan verdadera como desgarradora. Desde el fulgor de los reflectores hasta los rincones más oscuros de la supervivencia, estas historias no solo revelan cómo se desmoronan los sueños, sino también el abismo que guarda cuando todo se pierde. ¿Te atreves a mirar detrás del brillo? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu percepción para siempre. ¿Qué llevó a Margot Kidder de las alfombras rojas a las calles de Los Ángeles? La escena parecía sacada de un relato imposible de creer. En las glamurosas calles de Hollywood, donde las estrellas brillan y los sueños parecen al alcance de todos, una mujer desaliñada, sin sus dientes delanteros y con el cabello desordenado, dormía entre cajas de cartón. Era Margot Kidder, la inolvidable Lois Lane de las icónicas películas de Superman. ¿Cómo alguien tan admirado y querido por millones pudo caer tan bajo? Los orígenes de esta tragedia estaban profundamente enraizados en una batalla silenciosa pero devastadora. Las enfermedades mentales. Margot, nacida en Canadá y convertida en una estrella en su juventud, no solo era reconocida por su talento en la gran pantalla, sino también por sus turbulentas relaciones con figuras de renombre, como Richard Pryor y Pierre Trudeau. Aunque su vida parecía un constante desfile de éxitos y romances deslumbrantes, había algo más acechándola en la sombra. La esquizofrenia y la depresión maníaca fueron enemigos que Margot enfrentó sin tregua. Durante años, rechazó el tratamiento, convencida de que podría superar los síntomas por su cuenta. Pero la presión, los episodios de paranoia y los pensamientos intrusivos comenzaron a ganar terreno. En 1996, su vida colapsó. Margot desapareció durante días, vagando por Los Ángeles, buscando refugio en patios traseros y esquinas solitarias. En un momento especialmente desgarrador, confesó a un residente de Glendale: «Puede que no lo parezca, pero soy Margot Kidder». Sus palabras, cargadas de desesperación, revelaban a una mujer atrapada entre su pasado de fama y un presente de dolor absoluto. Además, su deterioro físico reflejaba lo que ocurriría en su interior. Su transformación era impactante, pero no definitiva, porque, aunque tocó fondo, Margot no se dejó vencer. Con ayuda de amigos y tratamiento adecuado, encontró la fuerza para reconstruir su vida. Decidió alejarse del brillo de Hollywood y mudarse a Montana, un lugar donde las montañas y la tranquilidad le ofrecieron la oportunidad de sanar. Allí, lejos de los focos y los escándalos, asumió un nuevo rol, el de abuela, viviendo una existencia sencilla pero llena de significado. El caso de Margot Kidder no solo es un recordatorio de lo implacable que pueden ser los problemas de salud mental, sino también un testimonio de la resiliencia humana. Cada noche bajo las estrellas, durmiendo en el frío de las calles, Margot seguramente soñaba con un regreso, con una vida mejor. Y aunque su historia estuvo marcada por altibajos extremos, su capacidad para levantarse nuevamente brilla como un faro de esperanza. Finalmente, su vida se apagó en paz, rodeada de la serenidad que tanto buscó. Y su legado, tanto en la pantalla como en las lecciones que nos deja su lucha personal, perdura como un emblema de fortaleza frente a la adversidad. La caída de un héroe de las canchas que terminó en un auto abandonado. Mientras Margot Kidder encontraba refugio en las montañas de Montana, lejos Florida, Don Knicks de Nueva York, Ray no era un jugador cualquiera. Durante los años 70 y 80, destacó como uno de los grandes talentos de la NBA. El mundo no volvió a saber de Ray hasta que, en el año 2010, un artículo del Boston Globe reveló la verdad. Fue encontrado viviendo en su auto, un Buick de principios de los años 90, en un estacionamiento de Pompano Beach, en el estado de Florida. Las fotografías muestran a un hombre que alguna vez sostuvo trofeos, ahora rodeado de bolsas de plástico con sus pertenencias. Sus declaraciones fueron desgarradoras. En una entrevista, expresó cómo los deportistas retirados, especialmente aquellos de su generación, enfrentaban una falta de apoyo por parte de las ligas que alguna vez les aplaudieron. Nos sacrificamos por el deporte, y cuando se acaba, nos dejan a la deriva. Mencionó con un tono que oscilaba entre la tristeza y el resentimiento. El contraste era impactante. Mientras los jugadores actuales firmaban contratos multimillonarios, Ray Williams apenas podía encontrar dinero para su próxima comida. Además de las dificultades económicas, también enfrentó el rechazo y la soledad. La vida fuera de la cancha parecía no tener un manual de instrucciones para él, y las puertas que alguna vez se abrieron con facilidad, ahora permanecían cerradas. Pero Ray no perdió su espíritu de lucha. Buscó ayuda,
aunque llegó tarde para evitar el profundo impacto de sus años más oscuros. La historia de Ray Williams no es solo un testimonio de los desafíos que enfrentan los deportistas al retirarse, sino también un llamado de atención para las ligas profesionales. ¿Qué sucede con aquellos que dedicaron su vida al deporte cuando los reflectores se apagan? En el caso de Ray, su resiliencia nunca desapareció, aunque el peso de sus circunstancias lo acompañó hasta el final. Mientras el recuerdo de Margot Kidder refleja el impacto de los problemas de salud mental, el viaje de Ray Williams destaca cómo el vacío tras el éxito puede hundir incluso a los más fuertes. Ambos casos nos dejan una reflexión inquietante. El verdadero éxito no está en llegar a la cima, sino en tener las herramientas para permanecer en ella o levantarse tras la caída. El colapso de una estrella infantil que iluminó Hollywood y terminó en un edificio abandonado. Mientras Ray Williams enfrentaba las sombras de un sistema que no supo ampararlo tras sus días de gloria, otra historia, cargada de un tinte aún más trágico, nos lleva a las calles desoladas de Nueva York. Aquí, en el corazón de una ciudad que nunca duerme, un cuerpo sin vida fue encontrado en un edificio abandonado. Lo que parecía ser solo otro caso de indigencia, resultó ser el triste final de Bobby Driscoll, un actor que en su niñez se convirtió en el rostro de la inocencia y el talento de Hollywood. Cómo un niño que tocó el cielo con las manos terminó cayendo de manera tan desgarradora. Bobby Driscoll, nacido en los años 40, fue la personificación del éxito precoz. Con solo unos pocos años, logró conquistar millones con su presencia en películas icónicas como Treasure Island, The Window y So Dear to My Heart. Su encanto y talento eran innegables, y en el año 1950 recibió el prestigioso premio de la Academia Juvenil, consolidando su lugar como una de las promesas más brillantes del cine. Pero como suele suceder con los prodigios, el brillo de su carrera no pudo mantener a raya las sombras que comenzaban a acechar su vida personal. La industria del entretenimiento, famosa por ser despiadada, dejó de encontrar un lugar para él a medida que crecía. Los estudios que alguna vez le abrieron sus puertas ahora se cerraban, y el joven Bobby, que en su niñez había sido aclamado como un prodigio, se encontró navegando un mundo donde ya no encajaba. Los años 50 marcaron el inicio de su descenso. Después de ser arrestado por posesión de marihuana, Bobby se adentra en un camino oscuro de abuso de sustancias más peligrosas. La adicción, como un enemigo silencioso, comenzó a consumirlo, alejándolo no solo de su carrera, sino también de su familia y de todo lo que alguna vez demostró importancia. Para finales de los años 60, Bobby Driscoll ya no era el querido niño actor de antaño, sino una figura olvidada que vagaba por las calles, luchando contra sus demonios. En el año 1968, su vida llegó a un trágico desenlace. Su cuerpo fue hallado por dos niños que jugaban en un edificio abandonado de Manhattan. No llevaba identificación, y su fallecimiento pasó desapercibido durante años, hasta que se identificó su cuerpo tiempo después, cuando nadie lo reclamó. Murió solo, víctima de una enfermedad causada por su adicción, y fue enterrado en una fosa común. Su muerte, al igual que su vida, se convirtió en un doloroso reflejo de lo implacable que puede ser la fama. La caída de Bobby Driscoll nos deja una lección que resuena con fuerza. La infancia en los reflectores puede parecer un sueño, pero para algunos termina siendo una trampa sin salida. Mientras recordamos su sonrisa brillante y su talento indiscutible, también reflexionamos sobre cómo el peso de las expectativas y el abandono pueden destruir incluso las almas más puras. El legado de Bobby Driscoll sigue vivo en las cintas que capturaron su magia, pero su historia nos recuerda la importancia de cuidar no solo a los artistas, sino a las personas detrás de ellos, especialmente cuando los aplausos se desvanecen. En otro rincón del país, lejos de los reflectores de Hollywood, un hombre que alguna vez dominó el mundo del boxeo, Chuck Barkley. Uno de ellos, Chuck, era un boxeador temido y respetado, conocido por su destreza y agilidad en el cuadrilátero. En su apogeo, no solo acumuló victorias, sino también una impresionante fortuna que superó los $5 millones. Su estilo de vida reflejaba este éxito: autos de lujo, casas extravagantes y una posición de celebridad que parecía indestructible. Pero lo que a menudo no se ve en las vidas de los famosos es el peligro silencioso que acecha detrás de. Con el cambio de siglo, el esplendor de Chuck Barkley comenzó a desmoronarse. Las malas decisiones financieras, combinadas con problemas personales, hicieron que su fortuna se evaporara más rápido de lo que jamás podría haber imaginado. Para el año 2010,
El hombre que una vez llenó arenas y estadios, se encontraba sin hogar, viviendo en un Howard Johnson Express en el Bronx, una imagen diametralmente opuesta a su antigua grandeza. El descenso no terminó allí. Cuando ya no pudo pagar ni siquiera esa modesta habitación, Chuck recurrió a su sobrina, quien le ofreció un lugar en el complejo habitacional Patterson Houses, conocido por sus condiciones precarias. Este fue su último refugio antes de enfrentar el golpe más duro: el desalojo. Obligado a abandonar el único techo que tenía, Chuck se encontró durmiendo en vagones del metro, un lugar donde las luces parpadeantes y los ruidos ensordecedores contrastaban con el silencio devastador de su situación. Además, el peso de la vergüenza era tan aplastante como cualquier golpe recibido en el ring. Para un hombre acostumbrado a ser aclamado como campeón, el enfrentarse a la mirada juzgadora del público en los vagones del metro era un recordatorio cruel de su caída. Sin embargo, incluso en medio de la adversidad, Chuck mostró una resiliencia que no podía ser quebrantada fácilmente. Su determinación por sobrevivir y su capacidad para seguir adelante, a pesar de todo, son un testimonio de la fuerza del espíritu humano. El caso de Chuck Barkley, como el de Bobby Driscoll, nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras sociedades manejan a quienes caen en desgracia. Nos obliga a cuestionar por qué aquellos que nos inspiraron con su grandeza no siempre encontrarán el apoyo necesario cuando más lo necesiten. Y sobre todo, nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la dignidad puede persistir. Mientras los ecos de sus victorias resuenan en el pasado, las imágenes de su lucha actual se convierten en un recordatorio poderoso de lo frágil que puede ser la línea entre el éxito y la pérdida total. ¿Cómo una estrella prometedora de Hollywood terminó luchando por su vida en las calles? El eco de los golpes en el cuadrilátero de Chuck Barkley aún resuena como un recordatorio de cómo los grandes pueden caer, pero ahora es momento de adentrarnos en una historia que comenzó en el fulgor de Hollywood y terminó en un escenario de dolor y superación. Natasha Lyonne, con su carisma desbordante y talento innegable, conquistó las pantallas durante los años 90. Su nombre se convirtió en sinónimo de éxito gracias a películas como American Pie, Slums of Beverly Hills y la inolvidable But I'm a Cheerleader. Sin embargo, tras las cámaras, se libraba una batalla silenciosa que amenazaba con consumirla. Natasha tenía todo lo que cualquier aspirante a estrella podría desear: proyectos taquilleros, una creciente base de fans y el respeto de la industria. Pero los reflectores no iluminan las sombras que se esconden detrás del éxito. En el año 2001, su vida dio un giro inesperado. Fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol, un evento que marcó el inicio de una espiral descendente. En los años que siguieron, se enfrentó a múltiples problemas legales, desde daños a la propiedad hasta acoso a un vecino. Sin embargo, los problemas legales eran solo una parte del iceberg. La salud de Natasha también comenzó a deteriorarse. En 2005, fue hospitalizada por un colapso pulmonar y diagnosticada con hepatitis C, condiciones que ponían en riesgo no solo su carrera, sino su propia vida. En medio de esta tormenta, Natasha se vio obligada a abandonar la casa de una amiga, quedándose literalmente sin techo y enfrentando las crudas realidades de la vida en la calle. La imagen de una actriz que alguna vez estuvo en la cima ahora vagando sin rumbo por Nueva York era devastadora, pero Natasha no se dejó vencer. Poco a poco, comenzó a reconstruir su vida, demostrando una fortaleza interna que inspiraría a muchos. Su resurgimiento culminó en un papel que, irónicamente, reflejaba su propia lucha: el de Nikki Nichols en la serie de Netflix Orange is the New Black, donde interpretaba a una reclusa que también lidiaba con sus demonios internos. Natasha Lyonne no solo logró regresar a las pantallas, sino que lo hizo con una determinación renovada, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia. Su historia nos recuerda que, incluso cuando todo parece perdido, el espíritu humano puede encontrar la manera de brillar nuevamente, incluso en la oscuridad más profunda. El ascenso, caída y redención detrás del teatro chino de Hollywood. Cuando hablamos de superación, Natasha Lyonne nos demuestra que es posible volver a levantarse. Pero a veces, la historia de redención comienza en los lugares más inesperados, como un auto estacionado detrás del icónico teatro chino de Grauman en Hollywood. Fue allí donde Danny Bonaduce, el carismático actor de la serie The Partridge Family, enfrentó los capítulos más oscuros de su vida. En los años 70, Danny era el epítome de la fama infantil. Interpretar al simpático Danny Partridge lo convirtió en un ícono de la televisión, amado por millones.
Sin embargo, la transición a la adultez no fue fácil para este joven prodigio. Las presiones de la fama y las expectativas desmedidas lo llevaron por un camino de adicción que parecía no tener fin. Durante años, Danny luchó contra el abuso de sustancias, entrando y saliendo de centros de rehabilitación, mientras su vida personal y profesional se desmoronaba. El punto más bajo llegó cuando perdió su hogar, y sin otra opción, convirtió su auto en su refugio. Dormía allí, en una esquina cercana al teatro que alguna vez representó el glamour del mundo al que pertenecía. Pero incluso en esos momentos, Danny no perdió el contacto con sus seguidores. Se cuenta que saludaba a los fanáticos que lo reconocían, regalándoles una sonrisa y firmando autógrafos, como si su situación actual no pudiera empañar el recuerdo de lo que fue. Sin embargo, la historia de Danny no terminó allí. Su fortaleza interior y su deseo de salir adelante lo llevaron a reinventarse. Encontró una nueva vocación como DJ en WSIP Filadelfia, un giro inesperado que marcó el inicio de su regreso. Danny también encontró estabilidad personal, volviéndose a casar y dejando atrás los años de incertidumbre. Su historia es una mezcla de luces y sombras, pero también un ejemplo poderoso de cómo incluso las caídas más estrepitosas pueden dar paso a un nuevo capítulo lleno de esperanza. Para Danny Bonaduce, el teatro chino no fue solo un símbolo de su pasado, sino también el punto de partida para su renacimiento, demostrando que siempre hay una manera de enco. De la cima de la comedia al refugio para indigentes, la verdad detrás de Brett Butler. La historia de Danny Bonaduce nos dejó una lección. Incluso en los momentos más oscuros, la reinvención es posible. Pero no todas las historias tienen un ascenso inmediato. Brett Butler, una de las comediantes más icónicas de los años 90, vivió un descenso que la llevó de los aplausos del público a los silencios de un refugio para personas sin hogar. En los años 90, Brett brillaba como nunca. Su comedia, aguda y honesta, la convirtió en la protagonista de Grace Under Fire, una de las series más exitosas de ABC. La audiencia la adoraba, los críticos la alababan, y parecía que el mundo estaba a sus pies. Sin embargo, detrás de las cámaras, la realidad era completamente diferente. Brett libraba una batalla interna contra la adicción, un enemigo que comenzó a afectar tanto su vida personal como su carrera. A medida que los episodios de rehabilitación se acumulaban, el éxito del programa comenzó a tambalear. La cancelación de la serie en 1998 marcó un antes y un después en su vida. Sin los ingresos de su papel principal, y con su reputación profesional en declive, Brett se encontró en un terreno cada vez más precario. Decidió alejarse del bullicio de Los Ángeles, mudándose a una granja en Georgia, donde buscó refugio entre sus 15 mascotas. Pero la paz que buscaba no llegó. Las dificultades económicas la alcanzaron. Eventualmente perdió su hogar y terminó viviendo en un refugio para indigentes. Una caída impactante para alguien que alguna vez fue la cara de la comedia televisiva. Brett no ocultó su situación, y en 2000, una vez habló públicamente sobre sus intentos de reconstruir su vida. Trabajó en un proyecto de reality show, basado en sus habilidades psíquicas, y comenzó a presentarse en el Downtown Comedy Club de Los Ángeles, buscando reencontrar su lugar en el mundo del entretenimiento. La historia de Brett Butler nos recuerda que la fama puede ser efímera, y que incluso quienes parecen invencibles enfrentan sus propias luchas internas. Sin embargo, su capacidad para perseverar y buscar nuevas oportunidades refleja la fortaleza que yace dentro de aquellos que se niegan a rendirse, incluso cuando todo parece perdido. Un héroe televisivo que encontró su refugio bajo arbustos y estacionamientos. Desde las calles de Los Ángeles hasta los escenarios de clubes de comedia, la lucha de Brett Butler marcó un ejemplo de resiliencia. Pero la siguiente historia, protagonizada por Willie Ames, nos lleva a un viaje aún más crudo y desgarrador. Este querido actor de los años 70 y 80, conocido por sus papeles en Charles in Charge y Eight is Enough, pasó de ser un rostro familiar en los hogares de millones a buscar refugio entre arbustos y estacionamientos. Durante el apogeo de su carrera, Willie disfrutó de un nivel de éxito que parecía indestructible. Sus ganancias anuales superan el $1.000.000, permitiéndole llevar un estilo de vida lleno de lujos. Pero como tantas veces sucede, la combinación de malas decisiones financieras y desafíos personales le jugaron una mala pasada. La bancarrota golpeó con fuerza, llevándose su hogar, su estabilidad económica y eventualmente su dignidad. La vida de Willie tomó un giro sombrío. Sin un lugar donde quedarse, se encontró durmiendo en el suelo, refugiándose bajo arbustos en parques y buscando resguardo en los estacionamientos. Los relatos de este periodo de su vida son desgarradores.
En una entrevista, compartió cómo, acostado bajo un arbusto, se cuestionó cómo había llegado a ese punto. La desesperación lo envolvía, pero también subió una chispa de determinación. Con una resiliencia extraordinaria, Willie decidió que no permitiría que este fuera el capítulo final de su historia. Cambió el enfoque de su vida y comenzó a trabajar en una nueva carrera como asesor financiero. En un giro inesperado, aprobado con éxito 3 exámenes de certificación y certificado un programa de formación que lo preparó para ayudar a otros a evitar las mismas trampas financieras que lo llevaron a su caída. La transformación de Willie Ames es un testimonio de cómo, incluso en los momentos más bajos, el cambio es posible. Pasar de las pantallas a los arbustos y luego a una nueva carrera exitosa demuestra que la fortaleza y la voluntad pueden superar cualquier obstáculo. Su historia no solo inspira, sino que también nos recuerda que siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo. El campeón que cayó desde lo más alto hasta las calles de Camden. La impresionante reinvención de Willie Ames nos recuerda que la voluntad humana puede superar hasta las peores adversidades. Sin embargo, no todos logran encontrar un camino de regreso con la misma rapidez. Rocky Lockridge, un boxeador que una vez ostentó el título de campeón mundial, vivió un descenso que lo llevó de los aplausos en el ring a una lucha desgarradora por sobrevivir en las calles de Camden, Nueva Jersey. En los años 70 y 80, Rocky era conocido como un atleta feroz y determinado. Con su estilo inquebrantable, se ganó no solo títulos, sino también el respeto y la admiración de millones. Pero detrás de los cinturones de campeón y las ovaciones, Rocky enfrentaba una batalla interna que pocos conocían. La adicción a las drogas, ese enemigo silencioso y devastador, comenzó a infiltrarse en su vida después de cada pelea. Lo que inicialmente parecían celebraciones inofensivas, se transformaron en fines de semana desenfrenados con cocaína y otras sustancias, marcando el inicio de un camino destructivo. Los años de abuso pasaron factura rápidamente. Rocky no solo perdió su condición física, sino también su estabilidad emocional y financiera. Cuando ya no podía mantenerse, terminó en las calles de Camden, una ciudad que, como él, había visto días mejores. En entrevistas posteriores, habló con dolorosa franqueza sobre su caída, describiendo cómo pasaron años viviendo en esquinas, parques y bancos públicos. Además, la salud de Rocky se deterioró restrictivamente. Un derrame cerebral lo dejó con discapacidades físicas evidentes. Su postura inclinada y su dificultad para caminar eran testigos del precio que la vida en las calles le había cobrado. A pesar de ello, su espíritu no se quebró por completo. En uno de los momentos más virales de su historia, un video lo muestra llorando mientras agradece a quienes lo ayudaron a ingresar en un programa de rehabilitación. Esas lágrimas no eran de derrota, sino de una gratitud profunda y sincera. La caída de Rocky Lockridge es una lección conmovedora sobre los peligros de la fama no acompañada de apoyo emocional y recursos para el futuro. Pero su historia también contiene un rayo de esperanza, el reconocimiento de sus errores y el deseo de recuperarse, aunque fuera en sus últimos años. A través de su sufrimiento, Rocky nos deja un recordatorio eterno de que el verdadero combate no siempre está en el ring, sino en las decisiones que tomamos fuera de él. Su nombre no solo estará asociado con los títulos que ganó, sino también con la lucha por redimir una vida rota. De ícono juvenil a las sombras del desalojo, la vida de Erin Moran. La caída de Rocky Lockridge mostró cómo incluso los campeones pueden sucumbir a las dificultades de la vida. Pero no es el único caso de una estrella que pasó del reconocimiento a la lucha por sobrevivir. Erin Moran, la inolvidable Joanne Cunningham de la exitosa serie Happy Days, tuvo un destino que se estremeció al público. Su vida, marcada por la fama en su juventud, se convirtió en un recordatorio cruel de cómo la industria del entretenimiento puede olvidar a quienes ayudaron a construir su legado. Erin Moran comenzó su carrera siendo apenas una niña. Con su rostro encantador y su carisma natural, rápidamente se ganó un lugar en los corazones de millones de espectadores. Interpretar a Joanne Cunningham no solo la convirtió en una figura entrañable, sino que también cimentó su lugar en la televisión como una de las estrellas jóvenes más prometedoras. Pero, como muchos actores infantiles, su transición a la adultez no fue sencilla. Las ofertas de trabajo comenzaron a disminuir, y con ellas, también su estabilidad económica. En el año 2012, los medios informaron sobre su dramática situación. Erin se enfrentaba al desalojo del tráiler donde vivía junto a su marido, Steve Fleischman. Las fotografías de su residencia, modesta y alejada de los lujos que alguna vez conoció,
reflejaban la realidad de su lucha diaria. Pero lo más impactante fue que, tras perder su hogar, Erin pasó por periodos de indigencia, buscando refugio donde podía y enfrentándose a la dura realidad de no tener un lugar al cual llamar suyo. Su historia, al igual que la de tantos otros que alcanzaron la fama temprana, es un recordatorio de lo efímero que puede ser el éxito sin una red de apoyo sólido. Erin Moran vivió sus últimos años lejos de los reflectores, pero el legado de su talento y carisma sigue vivo en los corazones de quienes la vieron crecer en la pantalla. ¿Cómo un actor nominado al Oscar terminó ocupando casas ilegalmente? Mientras Erin Moran enfrentaba el dolor de la incertidumbre habitacional, otro nombre familiar luchaba contra problemas igualmente complejos. Randy Quaid, conocido por su papel en la saga de National Lampoon's Christmas Vacation, y quien alguna vez fue nominado al Oscar, vivió una de las caídas más controversiales en el mundo del espectáculo. Su vida, marcada por el éxito temprano, tomó un giro que lo llevó a ocupar ilegalmente una propiedad que alguna vez fue suya. Randy comenzó su carrera con una promesa brillante. En los años 70, su talento lo llevó a obtener una nominación al Oscar por su papel en El último deber, consolidándose como un actor serio y respetado. Pero las siguientes décadas fueron una mezcla de altibajos que culminaron en una serie de problemas legales y financieros. En 2009, la situación alcanzó su punto crítico cuando él y su esposa, Evie, fueron arrestados por no pagar una cuenta de hotel que superaba los $10,000. Las cosas empeoraron cuando decidieron regresar a una propiedad que ya no les pertenece, ocupando ilegalmente la casa de huéspedes y enfrentando cargos de allanamiento. Las imágenes del deterioro de Randy, contrastadas con las de sus días de gloria, provocaron conmoción. Para muchos, su historia fue un recordatorio doloroso de cómo las malas decisiones pueden destruir una carrera construida durante décadas. Randy y su esposa intentaron reconstruir sus vidas en Vermont, lejos del bullicio de Hollywood. Aunque la controversia sigue siendo parte de su legado, su historia nos enseña lo frágil que puede ser la línea entre el éxito y el olvido. La actriz ganadora de 2 Oscar que vivió en un auto junto a su madre. La caída de Randy Quaid resalta el impacto devastador de las decisiones financieras y personales, pero nuestra siguiente historia, aunque igualmente difícil, está impregnada de inspiración. Hilary Swank, reconocida por sus interpretaciones magistrales en películas como $1 Million Baby y Boys Don't Cry, no siempre tuvo una vida rodeada de éxitos. Antes de convertirse en una actriz ganadora de 2 premios Oscar, Hilary vivió una infancia marcada por las dificultades económicas que la llevaron a experimentar la indigencia. Nacida en Nebraska, Hilary creció en un parque de casas rodantes, una vida muy alejada del glamour de Hollywood. A los 16 años, decidida a perseguir su sueño de actuar, se mudó con su madre a California, pero la transición no fue sencilla. Sin recursos suficientes para alquilar un lugar donde vivir, ambos pasaron meses viviendo en su auto. Inflaban colchones cada noche y los desinflaban al amanecer, usando una casa vacía que un amigo les permitió ocupar temporalmente durante el día. Este periodo de lucha moldeó a Hilary, dándole la determinación que más tarde la llevaría a alcanzar los más altos honores de la industria del cine. En su discurso al recibir su segundo Oscar, Hilary recordó con humildad esos días difíciles diciendo: «Solo soy una chica de un parque de casas rodantes que tuvo un sueño». Su historia es un testimonio de cómo la perseverancia y el esfuerzo pueden superar cualquier obstáculo. Hilary Swank no solo es un ícono del cine, sino también un ejemplo vivo de cómo las circunstancias más adversas pueden transformarse en una fuerza imparable.